hoy. A continuación tendremos la conferencia magistral titulada La vulnerabilidad de la zona costera mexicana ante el cambio climático. Esta va a ser impartida por el doctor Antonio Márquez García, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. El doctor Márquez es ingeniero geólogo egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de maestría y doctorado en Ciencias del Mar por el posgrado en Ciencias del Mar de la UNAM, con obtención de la medalla Gabino Barreda por la mejor tesis de maestría. Es especialista en sedimentología, procesos costeros, geología ambiental y vulnerabilidad costera por cambio climático, así como coordinador y responsable de proyectos de investigación sobre vulnerabilidad costera ante el cambio climático en el litoral del Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. Proyectos realizados para Pemex, Sectur, Conavio, IMTA, Semarnat y CFE. Es asesor de la Universidad del Carmen, Universidad de Campeche, Universidad Autónoma de Morelos y de la UNAM, sobre procesos costeros y sus efectos en pastos marinos, arrecifes y desove de tortugas marinas. Asimismo, es miembro de la Sociedad Geológica Mexicana, de la Unión Geofísica Mexicana y del Consorcio de Instituciones de Investigación Marina de México y Mar Caribe. Por favor, denle un fuerte aplauso al doctor Márquez García. Gracias, muy buenas tardes. Ahorita vamos a platicar un poco de las preguntas de vulnerabilidad costera y por ahí algunas dudas que hay con la elevación del nivel del mar. De alguna forma, el trabajo que vamos a presentar ha sido el trabajo que se viene haciendo en los últimos 15 años en relación a estar monitoreando nuestras zonas litorales y sus, de alguna manera, efectos en la industria petrolera, en la industria turística, así como también en los diferentes ecosistemas que se han estado pues alterando y modificando con los efectos de cambio climático. Entonces vamos a platicar un poquito de esto, cómo lo hemos estado trabajando y pues de alguna forma lo que estamos haciendo y todavía lo que falta por hacer, ¿no? Entonces, al trabajar de la vulnerabilidad, de alguna manera, pues esta gráfica ya es muy conocida. De los impactos del cambio climático tenemos nuestros tres principales efectos, que es el aumento de temperatura, que por ahí ya fuimos identificando que había un cambio en el clima, nuestras variaciones de precipitación. A veces estamos en sequías y en 2 horas nos estamos inundando, o los incrementos del nivel del mar que de alguna manera pues fueron consecuencia del incremento de temperatura y derretimiento de nuestros casquetes polares. Hay varios impactos en salud, agricultura, en bosques, en recursos del agua, pero nos vamos a enfocar un poco en las cuestiones de las zonas de las costas, en relación también un poco con los océanos, que es nuestra zona de interacción o continente atmósfera, ¿no? Y pues la diversidad y pérdida que ya el doctor ha estado comentando. Bien, en nuestra zona litoral, pues estamos teniendo cerca de 11.500 kilómetros de litoral, en el que de alguna manera el cambio climático está afectando en diferentes formas, ¿no? De tal manera que se ha estado trabajando en el último estudio que hemos tenido desde el 2013 al 2016 con Secretaría de Turismo, otra Academia Nacional de Investigación, más Conavio y la información que se tiene INEGI. Se ha venido trabajando sobre proyectos de vulnerabilidad. Inicialmente, pues la Secretaría de Turismo le está interesando ver qué está pasando en sus destinos turísticos de sol y playa, y pues esto ha permitido que tengamos algo de financiamiento para seguir estudiando las zonas costeras, ¿no? Entonces, en el 2013 al 2016 son los últimos estudios que se han hecho y trabajando en la zona del Pacífico, en zona del Golfo y Mar Caribe, en el sentido de que, pues de alguna forma, como lo decía el doctor, en las partes bajas del Golfo de México y Mar Caribe es más claro el efecto de la elevación del nivel del mar o efecto de las tormentas. En el Pacífico también. En el Pacífico también ya se está viendo y se está monitoreando ya efectos pequeños en algunos lugares y otra vez ya está de consideración y pues se han estado trabajando en estos últimos años. Bien, lo que estamos trabajando es pues identificando las amenazas de este cambio climático en nuestras zonas costeras y de alguna forma hemos estado trabajando principalmente el efecto indirecto de altas temperaturas a la generación de huracanes, aunque hay otros colegas que están trabajando con los golpes de calor, ondas de calor y sequías, que ellos lo trabajan. Estamos trabajando aumento del nivel del mar, erosión costera, marea de tormentas, inundación fluvial y pluvial, inestabilidad de laderas, como los principales, no son los únicos, hay asociado hay otras
amenazas por ahí. Generalmente erosión costera hasta inestabilidad pues está más asociado a la presencia de huracanes, tormentas tropicales. Y bien, pues se ha estado comentando que de alguna forma, siempre decimos, el 2014, cuando teníamos esta gráfica, era el año más caliente en un momento dado por incremento de temperatura, y así hemos estado hablando, y ahorita el 2017 aparentemente también es el año más caliente y caliente, ¿no? Nuestra tendencia pues es estar aumentando la temperatura, pero de alguna forma este aumento de temperatura pues se va a ver reflejado en nuestra temperatura de la superficie del nivel del mar. Este incremento pues va a estar evaporando, va a estar generando mucha energía calorífica que la vamos a estar viendo reflejada en la cantidad tremenda de trayectoria de huracanes que pues México tiene, pues yo diría a veces una fortuna porque nos llega agua, pero a veces una desfortuna cuando la forma en que llega, ¿no? Entonces la intensidad y frecuencia de huracanes ha sido pues un factor ya de preocupación y tenemos que estar preparados pues para ver cómo va a estar afectando estos huracanes, y pues últimamente algunos de ellos están llegando no solamente a la zona costera, sino están entrando hasta nuestra parte central del país. Y pues vamos a ver cómo estos huracanes han estado ya pues trabajando desde el Manuel, el Ingrid, Vilma, el Roxanne, etcétera, y son más frecuentes ahorita con los que tuvimos en este año, el Katia que pegó, el Irma, el Franklin, etcétera. Pues hay una muy buena cantidad de tormentas tropicales o hasta huracanes que han estado afectando al país, y ya vamos creo que en la M, ya se me olvidó ahorita con los sismos en cuál íbamos, pero por ahí vamos, creo. El Franklin, por ejemplo, pues hay huracanes que pegan hasta 3 veces en nuestra zona costera, ¿no? En Quintana Roo, en la zona de Quintana Roo, luego en Campeche tomó fuerza y fue pegando el Katia y entró hasta la parte central del país. Zonas áridas a veces que en un momento dado no estamos preparados para o tener una forma de resistir a estos embates o adaptarnos a ellos. Bien, dentro de esto vamos a empezar a platicar un poco de las amenazas que se están teniendo en nuestras zonas costeras, y pues estos son datos de los mareógrafos que se tienen en diferentes partes de nuestra zona costera, y de alguna manera todos ellos están indicando en diferentes elevaciones que se ha tenido el nivel del mar por a través de los mareógrafos, ¿no? Entonces esto está preocupando porque inclusive el de Acapulco se tuvieron que hacer unas correcciones porque indicaba que el nivel estaba bajando. Ahí tenemos una tectónica de placas que está levantando, y como decía el doctor, del otro lado también tenemos subsidencias, y todo ese tipo de anomalías de alguna manera se consideran para tener más claro la elevación del nivel del mar. Esta elevación del nivel del mar desde el 98 ya se venía detectando una elevación no por cambio climático, 88 mejor dicho, por cambio climático, sino por el aporte de sedimentos de suelos que se han venido erosionando por la deforestación. Ya se estaba detectando un incremento del nivel del mar. Es decir, le estábamos poniendo materiales a nuestras cuencas oceánicas y le agregamos ahora el derretimiento de los casquetes, pues nos están incrementando el nivel del mar, independientemente de situaciones locales, geológicas o oceanográficas. Bien, en promedio, de acuerdo a todo esto, el análisis histórico está en 3 milímetros al año, lento, despacio, pero de alguna manera está elevándose el nivel del mar. Modelos de los satélites nos están también comentando 3.2 milímetros al año, otros modelos 3.1, los datos de los mareógrafos en promedio, se está viendo cómo va a estar elevándose, bueno, ya no se ve más 2020, 2050, 2100, es decir, ya yendo a un futuro cómo va a estar elevándose o estar las tasas de elevación del nivel del mar, hechos por la Servicio Mareográfico de la UNAM, de tal manera que pues simplemente sea cual sea el modelo o las medidas, nos está diciendo que se está elevando el nivel del mar, ¿no? Y pues bueno, ¿a dónde nos va a afectar esa elevación del nivel del mar?
Aquí tenemos las partes más bajas que se tienen considerando la línea de 10 metros sobre el nivel del mar. Trabajamos con cartografía INEGI y sistemas de información, y como decía el doctor, pues en la parte del Golfo es donde tenemos las zonas más bajas, pero sin embargo en el Pacífico, en lo que es Sinaloa, Sonora, aparte del Golfo de California, y aunque en pequeñas áreas se tiene en el Pacífico, en esas zonas de sierra que entran, hay zonas pequeñas, planicies donde ya también pues están sujetas a una posible amenaza de invasión del nivel del mar. Se ha trabajado, se ha hecho a nivel ya más local, a partir de modelos, hacia dónde, en qué sitios va a estar ya pues entrando el nivel del agua, al subir el nivel medio del mar. Hay sitios que va a ser en la parte costera, o a veces en la parte costera no, a veces tenemos dunas o partes altas que no, que nos ayudan a que ese nivel del mar pues no esté afectando directamente a la costa, pero las partes bajas atrás de estas zonas de costa, de dunas, puede estar también en riesgo de que sean inundadas. Este es el caso de Coatzacoalcos, que entra a través de la zona del río. En las partes de atrás hay una llanura de inundación más baja que la parte costera, y pues que en un momento está en riesgo. Así como está esta información, se tiene la información de los otros 20 sitios costeros, y antes de que se me olvide, esto lo pueden ya ver en la página de Secretaría de Turismo. Está toda esta información ya disponible en la página sobre la vulnerabilidad de los destinos turísticos. Bien, esa es una amenaza. La otra amenaza que estamos teniendo es la erosión costera. Sí, decía el doctor, se ha visto mucho en Campeche. Desde el 2003 hemos venido trabajando qué es lo que está pasando allá en Campeche, y esta es una imagen que hemos usado de referencia un poco para entender bien la magnitud de este sitio. Y vemos 2003, septiembre, la línea de costa está aproximadamente unos 25 metros del frente a esta casa. Sí, en febrero de 2004 el mar está prácticamente sobre ella. Sí, en marzo de 2005 el mar está ya atrás de ella, está formando un pequeño tómbolo en la zona de protección que hace la casa. Esto es 2005. En 2006 ya aquí ya se ve la zona donde llega la marea alta. Esta era un campamento tortuguero, pues ya no está, donde había una gran cantidad de desove en esa zona. Ya hubo modificaciones por ahí. Marzo 2011, mayo 2013 y el 15 pues ya no hay casita, ¿no? Pero la velocidad en 10 años aproximadamente está considerándose 70, 80 metros en algunos sitios. Esto es en Isla del Carmen, a la mitad de la isla, y al ser una isla también ya la estamos evaluando porque se está perdiendo áreas y que en un momento pueda llegar a ser un problema conflictivo de que la laguna de términos pierda su barrera que tiene enfrente de ella. Bien, la erosión costera pues se ha venido trabajando, se analizaron toda la información posible que se tiene previa, un análisis histórico en el que analizamos desde fotografías aéreas antiguas hasta imágenes de satélite de diferentes resoluciones. Se tuvo que georreferenciar, se tuvo que hacer toda una calibración de ellas para tener el grado de confiabilidad para medir exactamente lo que consideramos la línea de costa, para poder establecer muy bien los análisis del cambio climático. Y pues ha sido toda una metodología que simplemente así a grosso modo reflejamos pues una línea de costa inicial, y si avanza está creciendo, y si retrocede hacia el continente pues está erosionando, hacia grosso modo, ¿no? Y entonces analizamos diferentes imágenes de satélite de los diferentes sitios para estar obteniendo lo que es puntualmente, estar obteniendo qué tanto ha avanzado o qué tanto está erosionándose las playas, y empezar a generar planos de erosión costera con sus mediciones in situ de cuánto avanza, cuánto regresa. En rojo están aquí, esto es Veracruz y Boca del Río Jamapa de este lado, en el que aquí vemos mayor erosión en un extremo de la escollera y en el otro se está acumulando. Entonces vemos que hay erosión, vemos que hay acreción, pero como decía el doctor, no todo es cambio climático.
Hay que ver qué es otras consecuencias que estamos haciendo que acelera la erosión o que hemos provocado erosión, y generalmente son escolleras, son muelles, son los flujos naturales de los ríos. En época de lluvia los ríos generan una especie de interrupción de transporte litoral y hay subsidencias, hay elevaciones, hay cambios el aporte de sedimentos. Entonces se vuelve más complejo definir exactamente qué es de forma natural y qué es antropogénico. Al final llegaremos a una conclusión que, por ejemplo, en algunos estados es las obras civiles las que están afectando más que en sí el cambio climático, y eso no le echemos la culpa todo al cambio climático. Hasta los políticos dicen que no votaron porque llovió ese día y no alcanzaron a llegar a las urnas. Aquí sí podemos decir que hay algunas corresponsabilidades en cuanto a qué es lo que está pasando en las zonas costeras. Este es Bahía de Santiago en Manzanillo. También se está viendo a nivel de las bahías, a nivel de playas expuestas, a nivel de Huatulco, en playas de bolsillo muy pequeñas, estar definiendo esas líneas de costa para aquí plantearles un promedio general nada más, ¿no? Generalmente esos promedios son válidos para estas pláticas, pero lo tenemos a mayor detalle. En este caso, el Golfo de México, lo que es la zona de la península de Yucatán, Cancún y Riviera Maya, son las áreas que tenemos las mayores tasas de erosión costera. No así, pues hacia el área de Coatzacoalcos, Campeche, es de las más bajas porque su litoral es muy rocoso. Y esa cantidad de rocas que hay a lo largo de su litoral le ayuda a frenar un poco este proceso de erosión. El caso de Coatzacoalcos, el río está aportando sedimentos. La forma en que está transportando ese sedimento está permitiendo que llegue el sedimento a la playa y no se esté erosionando. En los sitios de Costa Esmeralda y Veracruz, ahí sí estamos teniendo un incremento, aparte que sí le llega sedimentos de los ríos, pero hay obras civiles que están interrumpiendo el transporte litoral y hace que se incremente la erosión. En el caso del Golfo en el Pacífico, no son, aquí tenemos por ejemplo 10, 11 metros en algunos puntos, el promedio de Cancún, pero en el caso del Pacífico va por ahí menos, en promedio de 1 metro al año que se está perdiendo playas. Casi todavía lo vemos en algunas playas. En lo que es Coyuca, Acapulco, había playas de 60 metros, pues ahora el promedio son de 40 metros, 30 metros, ¿no? Pero sí se está viendo ya ese fenómeno que no está llegando todavía al área urbana, pero sí se está viendo. Caso de Vallarta, ahí la forma en que el sedimento que se erosiona en Vallarta se va hacia el norte y está acumulando en el norte, y pues ahí hay una playa que está creciendo. Como decíamos, en unas partes se va a erosionar, pero en otras partes se tiene que ir ese sedimento, y es que va a veces hacia áreas naturales, hacia áreas protegidas de forma natural. Pero bueno, hay pues algunas situaciones en esta erosión. Esta es la zona de Playa del Carmen, donde ya es un turismo de aventura, decían algunos compañeros. Es una aventura irte en la playa, estar aquí pasando en la zona de playa con escarpes de casi 1 metro, 1,20 m, un poquito de manglar que había por ahí ya se perdió. La zona de las, parte de restaurantes, algunos pequeños hotelitos de casas de descanso, pues ya les llegó el oleaje ahí, ya no tenemos mucha playa. Pues son fenómenos que ya están apareciendo en muchas partes, al menos en Península de Yucatán, pero en algunos sitios ya se ve reflejado. En Riviera Maya, pues hicimos también todo ese análisis a lo largo de la Riviera Maya, tenemos desde Cancún hasta Tulum, casi en la mayoría de su ribera, tratando de ver dónde se está erosionando, dónde se está acumulando, o sitios que relativamente un equilibrio. Tenemos casi pues la gran cantidad de hoteles que hay por ahí, sabemos dónde se está erosionando más en algunos hoteles o en otros no tanto. Entonces Playa del Carmen es uno de los sitios más críticos en ese aspecto. Puerto Morelos sí se está acumulando, pero ya empieza a haber por ahí otros fenómenos de erosión. En Tulum, en Escazú, Lacumal, hay cierta forma, pues ya evidencias de esta erosión. Y pues bueno, ¿cuál va a ser el impacto? En este caso, para cuestiones turísticas, pues pérdida de playa. Ya estas playas son tan pequeñas que ya tenemos una carga
de turística nomás en pequeñas áreas, menos de 2-3 metros ahí, en Semana Santa o en eventos que hay allá en la zona de Cancún, Riviera Maya. Esto es andar pues tomando el sol aquí en estas zonas, ¿no? O pequeños zonas donde más hay unos pequeños parches de sedimentos, y en otros lugares el oleaje prácticamente está sobre ya los comercios, y atravesar estas zonas, pues algunos tienen la fortuna o desfortuna que les pega el oleaje y pues hay un riesgo, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones están pasando ya en áreas críticas, o bien ya zonas de donde hay palmeras y esto ya están siendo destruidas porque el mar, ya las playas están ya sobre zonas de ecosistemas, vamos a decir, terrestres, ¿no? Y nuestras zonas de playa. Bien, esta parte de la erosión se ha estado manejando, pero también hemos estado trabajando con la refracción del oleaje en diferentes condiciones. O sea, ¿qué es lo que erosiona nuestras playas? Pues en cierta forma también la forma en que está llegando el oleaje. Hay oleajes que levantan el sedimento y te lo depositan en la playa, y hay oleajes que la intensidad de ellas y la forma quitan la arena de la playa y se la llevan, ¿no? Entonces, hemos trabajado con información de que se ha tenido a lo largo del tiempo, de INEGI, de Marina, de donde podamos encontrar información para ver la historia de cómo son los regímenes anuales de oleajes, cómo cambian estos en huracanes, en nortes, el oleaje normal, el oleaje en vientos alisios, etcétera, que nos permite modelar un poco la intensidad de esta refracción. De hecho, esto lo hace también un compañero de la UAM Xochimilco, el doctor Javier Aldeco, él es el que hace todo esto, él modela de refracción de oleaje, y pues le damos su crédito, él ha hecho toda esta chamba también que ha participado UAM Xochimilco. Entonces, él hace las líneas de refracción de cómo va a estar llegando el oleaje, en este caso de un viento que genera un oleaje de este hacia el oeste. Este es Veracruz, y cómo está pegando en los arrecifes que nos están ayudando a frenar un poco esto, y cómo puede llegar en áreas más directamente a la playa, y se están modelando para condiciones normales, para condiciones de nortes y condiciones de huracanes, ¿no? Para periodos de 20 segundos, 17, periodos de 7 segundos o periodos de 3-4 segundos. Entonces, se tiene por ahí, tanto en el Pacífico también se está haciendo, en bahías como Manzanillo, donde se está viendo cómo llega ese oleaje directamente a algunas playas, son las que están en rojito, y en un momento dado si le está afectando áreas, en este caso hoteles o restaurantes, o oleaje que no llega a la playa, que se frena poquito antes, y pues esto lo tenemos que hacer, o estos modelos ayudados de la batimetría que se tiene en los sitios. Pero ya pues de alguna manera hemos estado analizando el oleaje. Es un oleaje de sur a norte, oleajes los cambiamos en el modelo en diferentes direcciones, pues para poder estar viendo cuál es el oleaje que nos va a preocupar más, que pueda incidir en la zona de litoral. La otra amenaza es la inundación por marea de tormentas, causado pues por nuestros vientos, principalmente en estas condiciones de huracán o de tormentas tropicales. Y pues la batimetría a veces nos ayuda mucho. Si son muy profundos, el viento que se genera en estas condiciones de huracán, pues sí, nos va a hacer una sobrelevación del nivel del mar, pero hay a veces que parte del agua se regresa y se va mar adentro, ¿no? Pero cuando la batimetría es más somera, el viento en un momento dado cabalga o sobreleva más rápido y se va hacia las partes internas del continente, y depende de lo que tengas en el continente, las dunas eran una protección. En algunos sitios los hemos usado para casas o para poner carreteras, o simplemente los hemos desaparecido o usado como bancos de material para hacer obras civiles, pero son también en algún momento áreas que nos ayudan a proteger, y pues esta marea puede llegar hasta zonas urbanas o a nuestros ecosistemas e impactarlas, ¿no? Entonces, la marea de tormenta ha sido cada vez más interesante porque ya no es de uno en uno o un huracán muy grande, ya casi vienen dobles o triples, y ya no estamos viendo por dónde van a estar pasando. Este es el Franklin que venía por aquí, estos creo que se desviaron, pero estamos pendientes ya de esas trayectorias para ver qué es lo que va a pasar en nuestras zonas por la marea de tormenta. El CENAPRED tiene una categoría en base a la amplitud de estas mareas, en el que ella está pues ya hablando de mareas de tormenta de menos de 1 metro. Dice, no pasa nada, hasta mareas de tormenta de 5 metros los está considerando extraordinarios.
Nos hemos basado en ella, hemos modificado algunas cosas por ahí para hacerlo más riguroso en un momento dado, pero se está tomando como base y en un momento dado la marea de tormenta para el Golfo de México y Mar Caribe pues está catalogándose como extraordinarias. O sea, sí tenemos un fuerte impacto de las mareas tormentas, pues en nuestras zonas bajas, y también en algún momento en Los Cabos, en Acapulco, en Huatulco, que por las formas en que están estas bahías y los oleajes ha logrado entrar en algunos puntos, considerando ya muy específicos, ¿no? En el caso de Puerto Vallarta, en Nueva Vallarta, a veces cambian las condiciones de oleajes, de batimetrías y todo esto que nos hacen que varíen, ¿no? Entonces, esto hace un poquito más complejo la forma en que están llegando estas mareas de tormenta. El caso del Golfo y Mar Caribe, el otro era del Pacífico, pues sí, tenemos Costa Esmeralda y Coatzacoalcos. De alguna manera, las mareas que llegan, los huracanes son generalmente nivel 2, pero en la zona de lo que es Yucatán, pues estamos teniendo ya huracanes nivel 5, que es las mareas son extraordinarias muy altas, Riviera Maya, Veracruz. Inclusive incluimos Tlacotalpan, que es una ciudad que está mar adentro en la planicie de inundación del Papaloapan. Hasta ahí le han llegado las mareas de tormenta y entonces también lo hemos estado considerando y tiene una categoría de inundación muy alta hacia marea de tormentas. Vino el Patricia, ya habíamos hecho antes un modelo de qué alturas de marea iban a encontrarse cuando llegara un huracán nivel 5, lo habíamos estimado en 5 metros y pues el CENAPRED lo midió entre 4 y 6, o sea promedio 5. Entonces creo que sí lo validamos, ¿no? Entonces esto pues ayuda un poco a que no estamos tan equivocados en nuestros modelos y a veces se llevó esto a los diferentes localidades con los municipios, con Protección Civil, CENAPRED, para que nos los validaran si era cierto o no lo que decíamos con la información, pues para hacerla más creíble, ¿no? Se han hecho varios talleres y hasta la fecha se siguen haciendo. Se han generado mapas de marea de tormenta, de dónde puede entrar, si se sube 1 metro, si sube 2, si sube 3, si 4, y así en cada uno de estos sitios, Puerto Vallarta y Nueva Vallarta. Y bueno, así se tienen de los diferentes sitios. Otra de las amenazas que tenemos pues es la inundación fluvial. A partir de que consideremos como una inundación es el agua que llega a un sitio donde no lo tenías y que por alguna razón llegó, generalmente un desborde de un río o una ruptura de una presa o alguna otra situación, la inundación fluvial. La pluvial pues es por nuestra precipitación local de lluvias y si no tenemos un desagüe adecuado pues se nos inunda, ¿no? Pero bueno, entonces esta inundación pues puede afectar a la población, a la agricultura, a la ganadería, infraestructura. Esto es el desbordamiento del río Jamapa y Cotaxtra en 2017 por el Katia, en el que pues la gente se acostumbra a que se inunda, pero no saben a veces que se inunda más de lo normal, por así decirlo, y ellos pues ya tienen pues algunos daños ya en sus casas. Para hacer este análisis de la inundación fluvial se eligió hacer el análisis a nivel de región hidrológica, ¿sí? Todo lo que captan los ríos para ver cuánta agua pueden llevar hasta la zona costera. Se tomó en cuenta la precipitación máxima en 24 horas para ver cuánto nos llueve de acuerdo a los registros encontrados, promedio 62 años, qué tanto nos llueve. A veces son 2-3 horas dentro de esas 24 que llueve todo, pero se está viendo pues esas grandes avenidas o flujos o caudales que están bajando de la cuenca hacia las zonas costeras. Hay sitios donde el agua no llega tanto como en otros en la zona costera. Esta es la zona de Costa Esmeralda. Pero sí lo hemos trabajado a nivel de lluvias, hablando de cambio climático a 2, 50 y 100 años. Si las lluvias frecuentes que se dan cada 2 años en promedio, esta es más o menos las áreas donde se estaría inundando. Si llueve cada 50 o cada 100, ¿no? Si tuviéramos tormentas de estas tormentotas, casi toda la zona del municipio de Costa Esmeralda estaría inundado. Precipitaciones mayores, eventos extremos, daños extremos y aquí de alguna manera una precipitación menor.
sí, pero pues de alguna manera hay que evitar daños en un momento dado. Y Costa Esmeralda pues está teniendo inundaciones muy frecuentes, cada rato se le está inundando, entonces de alguna manera ellos ya están, al menos tienen lanchas. Nosotros en Xochimilco y en la parte sur no tenemos más que algunos señalamientos de tránsito que flotan y los han ayudado a salir de algunos problemas en esa zona, ¿no? Entonces se ha visto eso, se estuvieron midiendo también los caudales, pico, los metros por segundo, qué área se requiere para que salga ese flujo sin desbordar y las dimensiones de nuestros ríos, sus anchos, sus profundidades, y sin embargo los ríos no tienen esas capacidades actuales de lluvia para poderlas desaguar, entonces se están produciendo algunos desbordes, y este es el río Jamapa en 2014, y pues hay un riesgo de inundación fluvial muy alto en muchos de los ríos, sobre todo del Golfo. Acapulco también ya los tenemos y hay algunas medidas, pero pues tenemos riesgos. Esta es una información que se trabaja a nivel de las amenazas, pero también estuvimos ya trabajando con algunos índices de vulnerabilidad costera, tomando ciertas características de la zona costera, qué tan resistente o resiliente en cierta forma están de poder resistir estas amenazas. Entonces, para ello se tuvo que trabajar no solamente en tener la información que ya existe histórica, que se ha medido, sino tuvimos que también ir a campo a medir algunos datos como son los oceanográficos, pues oleajes, corrientes, mareas. Secretaría de Marina, INEGI, Comisión Federal tienen información que nos han ayudado, bases de datos. Tasas de erosión no hay mucho, entonces tuvimos que hacer la mayoría de estos cálculos. Aumentos del nivel, los mareógrafos nos han dado mucho, la UNAM nos ha apoyado mucho en eso y tenemos esa información. Pero hay mucha que por la necesidad del detalle para ver exactamente cómo estaban nuestras playas requerimos ir a hacer muestreos de campo y tuvimos que ir a lugares horribles, ¿sí? Cancún, Riviera Maya, Huatulco, La Paz, Los Cabos, etcétera, etcétera. Pero estamos teniendo una información de cómo están las playas más críticas que nos dieron los análisis de imágenes de satélite y se estuvieron tomando pues datos en Cancún con una robótica que nos está dando una muy buena precisión, con GPS diferenciales, bancos de nivel, etcétera, para tener una mejor calidad en la información. Haciendo en varios puntos, Cancún lo hicimos en 5 puntos, estos análisis, como 10 kilómetros en cada punto, para tener una mejor idea. Y pues los tiempos y costos no nos han permitido que lo hagamos todo, ¿no? Todavía nos faltan como 10,000 kilómetros de litoral, pero ya llevamos algo. Entonces nos ha permitido la UAM, pues ya tenemos ahí un área, un grupo de jóvenes que están apoyando ya en estos levantamientos. Esto es Campeche, donde están viendo evaluar cómo se está erosionando ya algunas zonas donde había palmeras, la costa estaba por acá, ya la carretera anda por aquí, y estamos midiendo no solamente la morfología, sino se está tomando sedimentos. En los sedimentos se ve reflejado la energía que se tiene en época de nortes o en época normal, o algún evento de huracán, pues ahí lo vamos a ver para ver tasas de sedimentación, que nos van a permitir pues tener un mayor conocimiento de nuestras características físicas de las playas. Se tenía que a veces, cuando no tienes una batimetría a detalle, pues aquí había que lograrla hacer con una ecosonda de alta precisión, que nos ha estado permitiendo pues generar, aquí esta es una batimetría enfrente de Cancún, enfrente de la barra de Cancún, Punta Nizuc, y así en algunos sitios se está trabajando esas batimetrías para tener el mayor detalle posible, que les sirve para los de refracción de oleaje, que nos sirve para los modelos de marea tormentas, que nos ha servido para alimentar a los modelos. Medición de corrientes, a través de ADCPs hemos estado trabajando en diferentes puntos, instalándolos, yendo 20, 30 días después y sacar esta información que nos va a estar dando pues la idea de cómo está el ambiente oceanográfico y de alguna forma los ambientes litorales de los puntos que estamos analizando. También se han hecho algunos modelos de posibles corrientes que se generan por algunos eventos de huracán, por ejemplo, o de nortes, y cómo nos pueden llegar a la costa. Punta Disciplina está por aquí, que por ahí hablaban hace un rato de los manglares, hace rato lo tocamos, o puedes ver un poco el comportamiento en zonas de Laguna de Términos o locales en algunas bocas. Se han estado modelando en Riviera Maya, se han estado modelando en algunos sitios para algunos trabajos muy específicos.
De tal manera que con la información de la morfología de playa, la información de las batimetrías y sedimentos, hemos estado logrando tener dato de cómo está esa costa. Desafortunadamente, esto cambia. O sea, esto es válido para esos años. Si vamos ahorita, en algunos sitios ya cambió. La velocidad en la que está haciéndose la dinámica costera en el 2003-4, lo que hemos visto ahorita ya ha sido otra historia y esto se modifica. Como decía el doctor, nos está ganando el efecto del cambio climático más las obras civiles en la modificación de nuestra línea de costa, que cuando ya tenemos la respuesta, ya nos cambió las condiciones y ya estamos monitoreando lo más rápido posible, casi 2 veces al año en algunos sitios muy críticos, muy costoso, y ya ahorita creo que nos vamos a quedar el próximo año sin recursos. Pero bueno, todo en beneficio de nuestra gente que tuvo la desgracia este año. Bien, todo esto lo metimos a una ecuación de la Geological Survey para hacer ese índice de seguridad costera. Lo hemos medio modificado y adaptado a nuestras costas del Golfo y a las costas del Pacífico para poder tener una mejor análisis de esta información que nos permiten crear algo de cartografía con mayor detalle, considerando estas elevaciones, tipo de sedimento, litologías, tasas de erosión, elevación del nivel del mar, mareas, oleajes, y analizamos todo esto en sentido de que podamos estar viendo qué está pasando, ¿no? Y dónde se está teniendo seno mayor vulnerable o menos vulnerables. Las partes de las puntas rocosas pues son menos, las mayores expuestas pues son las que a veces son las de mayor vulnerabilidad. Aquí hay una laguna Cuyotlán en Manzanillo, en las bahías, en algunas partes está una lagunita que también está siendo vulnerable. Y esto se ha venido trabajando, la vulnerabilidad en la zona de Huatulco no es tan vulnerable, tiene una vulnerabilidad muy baja. Las puntas nos ayudan a proteger mucho esto, y así se tiene pues ya los datos o la información de cómo están los diferentes destinos que hemos venido trabajando en relación a las mareas de tormentas, a las lluvias, o a la inundación fluvial, o el índice de vulnerabilidad costera. Generalmente la zona de Riviera es la más impactada, y la parte de Veracruz, Golfo, son los más afectados. En alguna forma, la vulnerabilidad costera en el Pacífico va de alta, baja, media, ¿sí? Más sin embargo están o son vulnerables a las mareas de tormenta y a la inundación fluvial, ¿no? No es tan grave el asunto de la vulnerabilidad costera por la forma y la litología rocosa y puntas que tenemos y playas más altas en la zona de allá. Bueno, ya casi acabamos. Entonces, esa es una parte. La otra parte es qué es lo que está vulnerable, qué es lo que está expuesto a esa vulnerabilidad, considerando que la vulnerabilidad es qué tan susceptibles o sensibles somos a estas amenazas, cuál es nuestra incapacidad de enfrentarlas, estas amenazas. ¿Qué tiempo tenemos de exposición a estas? ¿Qué tan sensibles y qué tan fáciles somos de adaptarnos a ellas? Entonces, se ha visto que en nuestras zonas litorales tenemos obras civiles, algunos estanques de cultivos que ya prácticamente el mar se los está llegando a hacer daños, rupturas de bocas lagunares, Carmen y Machona, donde hay sitios donde ya a veces en marea alta se están pasando a las lagunas. Hay obras que también están haciendo lo mismo, y esto no es cambio climático. Estamos teniendo casas en zonas de playa que ahora pues hicieron sus barditas para protegerse del mar, cosas que pues vamos a ver que ya no están. Tenemos carreteras, tenemos líneas de comunicación, se han generado, ¿cómo se llama? Esto le llamamos gaviones de protección para las cuestiones de las líneas de alta tensión, o le ponemos costalitos para que no se nos vayan a caer, o la línea de alta tensión ya prácticamente están volando en las zonas. Esto es Campeche. Sí, el avance sobre los manglares ha sido muy alto, ya lo comentaron en unos cuantos meses, esto es lo que comentaban hace un rato, en Conavio lo estuvimos trabajando y apoyando por ahí, y creo que ustedes ya van a sacar pronto el libro sobre todo esto, los 700 metros, y por acá ya habían detectado hasta 800 o 900 metros de avance del nivel del mar sobre el manglar en 20 años aproximadamente. Áreas críticas. Hemos estado perdiendo dunas, ¿sí? Por ese avance de esa erosión. La arena se está yendo. El avance en playas
Esta era una playa tortuguera que en menos de un año se avanzó como 35 metros, haciendo escarpes de 1,5 metros, que donde la tortuga simplemente ya no pudo subir y hubo un impacto. Sí, los espigones que se han construido en algunos sitios ha causado daños más que soluciones. Aquí había playa, el espigón se puso, interrumpió el transporte de sedimentos y eso ocasionó erosión. Las tortugas son más sabias, aquí se estaba erosionando y entonces ya se han ido a otro lado a desovar. Está viendo ese proceso, al menos allá en el campamento tortuguero de Isla Guada. Y por eso preguntaba hace un rato si hay evidencia, si en otros sitios se está viendo esto. Y finalmente, pues todo esto que estamos platicando requiere, o sea, ¿qué necesitamos hacer? Seguir monitoreando, seguir haciendo lo que hemos estado viendo: topografía, morfología, sedimento, cambio de condiciones, datos meteorológicos, modelos, estudios sociales y jurídicos. Hay mucha vulnerabilidad social, la gente está normalmente acostumbrada ya que dice, ¿para qué me muevo si esto ya me pasa, ¿no? Es más, el Fondem me va a dar el día que se me caiga mi casa y no me estoy esperando que se caiga otra vez por esto. Estudios de las normas, las leyes, está la ley de cambio climático, está la ley de protección civil, que ya están haciendo injerencia en esto, pero mucha gente todavía no lo conoce, y entonces tenemos que entrar a un monitoreo permanente que permita dar las medidas adecuadas, y a veces esas medidas hay que estarlas monitoreando si están funcionando o no para poderlas cambiar. Y esto es una acción o medidas que tienen que hacer interinstitucionales, organizaciones civiles, académicas, gobierno, toda la sociedad a través de programas de integración, de protección integral. Siempre a veces lo hemos estado haciendo parcialmente, ya hay algunas agrupaciones, pero lo tenemos que hacer en el entendido de que la prevención sale más barata que la remediación, ¿sí? Entonces, le estamos causando daño a ecosistemas, a nuestra sociedad, a la economía de la zona costera. Y pues muchas gracias, eso más o menos el trabajo.